Buenas tardes, amigos. Gracias por tomar unos minutos y am, estudiar conmigo acerca de el santuario. En estos pocos minutos vamos a mirar qué es el santuario. Vamos a estudiar por qué es importante este tema del santuario. Am, Vamos a ver tres cosas del santuario. Primero, vamos a ver la historia del santuario. Vamos a ver, segundo, línea de tiempo. Y tercero, la aplicación del santuario. El santuario es algo muy importante. Y nosotros como adventistas y como cristianos deberíamos de saber casi de memoria qué es el santuario y por qué es tan importante para nosotros en estos días. Primero, la historia. Un poquito del santuario. Hay 9 diferentes santuarios que nos habla de Génesis a Apocalipsis. 5 en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 4. Y vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. El primero que nos habla es de el celestial, que en el cielo hay un santuario. Nos dice Éxodo 15:17 que hay un santuario que Dios hizo con sus propias manos. Salmos 102:19 también nos dice que hay un santuario celestial. Y si miramos también en Éxodo 25:9 también nos dice que Dios les va a mostrar a Moisés un santuario, un plan que ya está hecho, y ese santuario sabemos que es el celestial. El segundo es el Éxodo 25 del 8 al 9, donde dice que Dios le va a mostrar a Moisés ya el plan, un santuario ya hecho. Y miramos que este santuario, y estudiamos el Nuevo Testamento en Hebreos y Apocalipsis, que este santuario en el cielo es realmente el santuario que Moisés construyó. Son casi iguales, si no exactamente iguales. Pero el Moisés y el pueblo de Israel construyeron este santuario. Tomaron 6 meses para construir este santuario. Y este santuario realmente es diferente de todos los demás en el Antiguo Testamento, en que este santuario, nosotros sabemos que el pueblo de Israel no estuvo nomás en un lugar, en una ciudad o en un país, sino que ellos siempre se estaban moviendo, estaban de ciudad a ciudad, y este santuario lo podían quitar, moverse, y ya en la ciudad que estaban lo iban a construir otra vez de nuevo. Realmente este santuario es muy diferente a los demás. El tercero se encuentra en Primera de Reyes, Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes. Es el de Salomón. Ese también es interesante. El rey David, nosotros sabemos mucho acerca del rey David desde su juventud. Él estaba caminando en su palacio, en su mansión, en su casa, y miró afuera de su ventana y miró el santuario de Moisés, el santuario el primero que fue construido en esta tierra. Y él se dijo a él mismo, yo, el rey de la tierra, el rey de este pueblo, estoy viviendo en este palacio, pero el rey del universo, el creador, está viviendo en una carpa. Y no le gustó esa idea al rey David. Él iba a construir este templo, pero el profeta se acercó a David y al rey David y le dijo que tú no puedes construir este templo porque tienes mucha sangre en tus manos. Sabemos que el rey David era muchas veces, comenzando con Goliat. Y el profeta le dijo al rey David, tú no lo vas a poder construir, pero tu hijo Salomón lo va a poder construir. Salomón construyó este templo, y todo lo que estaba dentro del santuario de Moisés fue movido ahora al santuario
de Salomón. Y en Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, podemos leer más acerca de este templo, de este santuario. El más interesante para mí es este santuario en Ezequiel. Ezequiel capítulos 40 al 48. Nos habla de un santuario que nunca fue construido. ¿Por qué? Dios habló con el profeta y le dijo al profeta, me van a hacer un santuario. Hasta este punto siempre han tenido un santuario y ahora no hay, fue destruido. Pero ahora Dios le habló al profeta, me van a hacer un santuario porque yo quiero estar con ustedes, yo quiero habitar con ustedes. El profeta le fue a hablar con el pueblo y dijo, Dios me ha hablado que vamos a construir un santuario. Ahora el pueblo no tenían fe en construir este santuario. Y nunca fue construido. Con Dios todo lo podemos hacer cuando Él nos está guiando, nos está dando instrucciones para hacer algo. Él va a proveer todo lo demás. Y eso fue el pueblo de Israel. No sabía cómo iba a agarrar o recibir las materias para construir este santuario. Muy interesante. Este santuario nunca fue construido. Podemos leer más en Ezequiel 40 al 48. Sigamos, el último santuario del Antiguo Testamento es el de Zerubabel, o más conocido como Herodes. En Esdra 1 al 6 miramos este santuario. Ahora, este santuario es muy diferente de los otros dos que fueron construidos y más también el Ezequiel que nunca fue construido. ¿Por qué? El de Moisés y Salomón, cuando ellos dedicaron su templo, fuego desde el cielo descendió al lugar santísimo y sabemos que ahí moraba Dios mismo con su pueblo. Cuando este templo de Herodes fue construido y fue dedicado, fuego nunca descendió del cielo. ¿Por qué? Pues una promesa diferente fue dada a este templo. Esa promesa fue que una gloria mayor entraría a este templo. Y nosotros sabemos que esa gloria fue Jesús mismo. Y eso nos lleva al santuario, los templos del Nuevo Testamento. Y primero es Jesús. En Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, nos habla que Dios está en un santuario, en un templo. Y en ese templo es el templo de Herodes. Jesús fue la promesa que fue dado a este templo. Y en Juan capítulo 2 versículos 19 y 21 nos dice que Jesús dijo, destruyarán este templo y en 3 días yo lo voy a construir. Nosotros sabemos que Él está hablando de su cuerpo. El primer santuario del Nuevo Testamento es Jesús mismo. Sigamos, el segundo nos dice en Primera de Corintios 3:16 que somos nosotros, tú y yo somos un templo. Nos dice que no sabéis que que tú eres un templo y que el Espíritu de Dios mora en ti. Nosotros, el Dios, no viene del fuego a un templo, un lugar santísimo, sino que Dios, por medio de su Santo Espíritu, vive y mora en nosotros. El tercero que nos habla en el Nuevo Testamento es nosotros como el pueblo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, nos habla que juntos, tú y yo, juntos, somos el pueblo, el cuerpo, el santuario de Dios. Y el último y mi favorito se encuentra en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 22. Cuando Juan está en visión y mira hacia arriba y mira a Dios regresando y dice que ya no mire un templo, ya no mire paredes separándonos a nosotros, sino que Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero de Dios. Esa es una promesa maravillosa también.
Sabemos que un día no vamos a tener paredes separándonos, sino que Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo en donde tú y yo podamos adorar por la eternidad. Ahora, ¿qué es el propósito? ¿Por qué tantos santuarios? Pues comencemos en Génesis capítulo 1 y versículo 27. Dios crea al hombre, a la humanidad, a su imagen. Todo era perfecto, todo era feliz. Pero llegamos a Génesis capítulo 3 y nos habla de algo que nos va a separar de Dios. Nos dice en Génesis, nos cuenta la historia en donde Adán y Eva comen del fruto, comen del árbol que no deberían de comer y son separados de la presencia de Dios. Y nos dice en Isaías 59:2 que el pecado es como una pared. El pecado nos ha separado de Dios. Y es difícil ahora, nos dice en Isaías 59:2, que Dios no nos escucha por el medio del pecado que nos ha separado de Dios. Y el propósito del santuario, lo más maravilloso del santuario, y por eso es mi favorito en Apocalipsis 21:22, es porque si miramos en Éxodo 25:8, dice: me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito del santuario? Dios quiere morar con nosotros. Dios quiere estar con nosotros, tú y yo. En Génesis perdió eso. En Éxodo y con el pueblo de Dios al Nuevo Testamento, Dios ahora no llega del fuego a un templo, sino que Él pone su mismo espíritu en nosotros, porque Dios siempre ha querido, desde Génesis 3, ha querido estar una vez más con cada uno de nosotros. Eso es lo precioso, lo bonito del santuario. Y ahora si miramos lo que está dentro del santuario, miramos en donde el sacrificio, en donde el sumo sacerdote llevaba ya el cordero ya muerto y hacía lo que tenía que hacer ahí en el sacrificio, en el altar de sacrificio, y después iba y se lavaba en la fuente, nos dice en Juan capítulo 3 o Éxodos 30:18. Y después llegaba adentro del tabernáculo y lleva primero a la mano derecha a la mesa de proposición, el candelario a su mano izquierda y a frente al altar del incienso. Y llegaba ahora al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde Dios mismo como fuego venía y moraba entre su pueblo. Y ahí miramos las diferentes versículos en donde habla de Romanos es el sacrificio. Nosotros deberíamos ser un sacrificio vivo. En Juan 3:1-8 nos habla que la fuente representa el bautismo. Nosotros tenemos que primero sacrificar lo que nos está separando de Dios y ser bautizados. Y ya de ahí podemos entrar al templo, al tabernáculo, y tenemos que leer la palabra de Dios. Mateos 4:4. El hombre no solo vivirá del pan, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Apocalipsis 8:4 nos dice que el incienso son oraciones de los santos, nuestras oraciones en la presencia de Dios. Y Mateo 5:15, que nosotros somos la luz del mundo. Y Apocalipsis 21:22 nos dice nuevamente que Dios Todopoderoso y el Cordero son el santuario, y nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y el Cordero. Y si dibujamos así como miran ahí unas líneas alrededor de eso, nos lleva a una cruz. El mensaje del santuario es la cruz. El mensaje del santuario
es Cristo mismo que murió por nosotros. Murió la muerte que tú y yo deberíamos de morir, pero Él murió para darnos la vida que es de Él. Estudiemos el santuario, moremos en su palabra, oremos y tenemos que llevar el mensaje a todo el mundo. Y un día vamos a estar en la presencia de Dios juntos, adorándolo a Él. Que Dios nos bendiga.